La protagonista de esta sesión es Elizabeth Rigby, más conocida por su nombre de casada, Lady Eastlake, quien nació en Norwich, al este de Inglaterra, en 1809. Fue una reconocida e influyente escritora, historiadora y crítica de arte, que publicó muchísimos escritos de gran calidad y sobre una enorme variedad de temas, siendo una colaboradora muy habitual de una importante revista del momento. Esta que vemos en la imagen, Quarterly Review, una revista literaria y de temas de la actualidad política, fundada en marzo de 1809 por la mítica editorial John Murray de Londres. En el campo de la historia del arte, Lady Eastlake es especialmente conocida por este texto, que vemos en la imagen, Five Great Painters, un magnífico análisis publicado en 1883 y centrado en el estudio de la obra de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Tiziano y Durero. En esta ocasión, no obstante, vamos a hablar de un texto muy anterior a este, el titulado Photography, escrito cuando Eastlake contaba con 48 años de edad, y que también fue publicado en la revista que antes mencioné, Quarterly Review, en el mes de abril de 1857. Se trata de un texto de gran interés, de gran importancia, por ser uno de los primeros en abordar la cuestión de la fotografía, su por entonces aún breve historia, su técnica y su relación con el arte. En este texto, Eastlake describe muy bien el tremendo impacto que tuvo esta nueva tecnología de la imagen en la sociedad europea de mediados de siglo. El hecho de que a los fotógrafos, como ella misma dice, se les necesitase en todas partes y se les encontrase ya en todas partes. Desde luego, la fiebre por la fotografía era ya inmensa a mediados de siglo y los avances técnicos en este campo eran vertiginosos. Con el desarrollo de las llamadas sociedades fotográficas, sobre todo las de París y Londres, se iniciaron también las primeras grandes exposiciones fotográficas como esta que vemos en la imagen en el Victoria and Albert Museum de Londres en 1858. Un interés por el desarrollo y las novedades de este nuevo medio que, incluso, dará lugar a publicaciones periódicas específicas como este noticiario semanal sobre la actualidad y progresos de la fotografía, The Photographic News, una revista editada también en Londres y lanzada en 1858. El texto de Lady Eastlake que vamos a comentar tiene como cuestión central esta que de alguna manera vemos evocada en esta ilustración humorística de 1859 y que lleva como pie de foto el siguiente texto. Como podemos leer, la fotografía pide un lugar muy pequeño en la exposición de Bellas Artes. Es decir, y como la propia Eastlake señala, en este texto su principal objetivo va a ser investigar la conexión de la fotografía con el arte, es decir, decidir hasta qué punto el sol, la luz, puede ser considerado un artista y a qué rama de la imitación se adaptan mejor sus poderes. Y para ello comienza nuestra autora desarrollando en este texto una breve historia de los descubrimientos que han conducido a la actual eficacia del llamado ya por entonces lápiz solar. Y aquí Eastlake demuestra un magnífico conocimiento de los avances científicos que habían ido haciendo posible el desarrollo de esta tecnología, como los ensayos con cloruro de plata, llevados a cabo por Carl Wilhelm Scheele en 1777, los experimentos con nitrato de plata iniciados por Johann Wilhelm Ritter en 1801, o los logros de Humphrey Davy al obtener imágenes sobre papel y cuero blanco preparado con nitrato de plata y que este científico describió detalladamente en el diario de la Royal Society en junio de 1802, un texto donde describió junto a Thomas Wedgwood también el proceso conocido desde entonces como dibujo fotográfico, mediante el cual, como vemos, las hojas o los encajes textiles o las alas de los insectos o cualquier otra sustancia plana y semitransparente colocada sobre papel preparado y expuesta a la acción directa del sol dejaría el trazado perfecto de sus formas. Menciona Lady Eastlake también los experimentos del Dr. Wollaston en 1803 con sustancias resinosas sensibles a la luz. Y por supuesto también los trabajos de Joseph Nicéphore Niepce, al que se referirá como uno de los fundadores del arte ahora popular, de este nuevo arte tan popular que se estaba convirtiendo
la fotografía. Niepce, recordemos, es autor de esta vista desde su ventana de Legra de 1826, quizá realizada algo más tarde, probablemente ya en el 27, y considerada en cualquier caso como la primera fotografía de cámara conservada. Asimismo, nuestra autora conoce muy bien también los avances en este campo de Louis Daguerre, al igual que los avances técnicos conseguidos por Fichot o Antoine Claudet, a quien vemos retratado aquí, uno de los discípulos, de hecho, de Louis Daguerre y autor, entre otras innovaciones técnicas, de un método que permitía reducir los tiempos de exposición en la realización de daguerrotipos. No obstante, considera Lady Eastlake que el honor de haber sido el primero en descubrir el secreto de la fotografía en Inglaterra, nos dice, corresponde al señor Fox Talbot. En suma, Eastlake en este texto hace un detallado recorrido por los enormes avances que a nivel técnico se habían producido en los últimos 30 años, pero para preguntarse a continuación si acaso la fotografía habría ganado en el sentido artístico en la misma proporción. Es decir, si paralelamente a la enorme evolución a nivel técnico vivida por este nuevo medio, también se habría producido o no una similar progresión de este medio en cuanto a su calidad como medio artístico específico. Y la respuesta que nos da Eastlake no es afirmativa. De hecho, a la fotografía, como veremos, le costará muchas décadas llegar a ser considerada como un medio artístico de pleno derecho o de igual importancia que el resto de las por entonces consideradas bellas artes. Por el contrario, considera nuestra autora que la fotografía en su estado científico primitivo e imperfecto, y aquí se entiende que se está refiriendo a las primeras impresiones fotográficas de los años 20, 30 y 40, es decir, a las tomadas en las décadas anteriores a la escritura de este artículo. Recordemos que este es un texto del año 57. Dice que esas tomas estaban más en consonancia con nuestros sentimientos hacia el arte por ser más fieles a nuestra experiencia de la naturaleza. Por estas razones, afirmará, es casi innecesario decir que simpatizamos cordialmente con Sir William Newton, quien en su momento creó no poco escándalo en la sociedad fotográfica al proponer la herejía de que las fotografías tomadas ligeramente desenfocadas, es decir, con formas ligeramente inciertas e indefinidas, aunque menos químicamente o menos técnicamente bellas, las encontraríamos más artísticamente bellas. Esto lo explica muy bien Eastlake hablando de los retratos fotográficos ya de los años 50, en los que el detalle y la precisión, dice, son mucho mayores. Se ven todos los botones, hay montones de volantes estratificados, dibujados con la mayor precisión. Lo que al principio era solo una sugerencia ahora está cuidadosamente elaborado, pero el parecido con Rembrandt y Reynolds ha desaparecido. Esto, nos dice Eastlake, no tiene ningún misterio. Hay que tener en cuenta que muchos en aquellos años veían en la fotografía una terrible amenaza para los artistas, entendiéndola como una tecnología que acabaría desplazando a la pintura. Sin embargo, para Eastlake, la fotografía solo sería una amenaza para los que consideraban que hasta entonces el arte no había sido más que un torpe buscador de la verdad, esa verdad que la fotografía más limpia y precisa estaba destinada a revelar. Por el contrario, para ella el arte consistía, como vamos a ver a continuación, en algo bien distinto a esas pretensiones de fidelidad, a esas pretensiones de exactitud representativa, mecánica y homogénea que ella adscribe al medio fotográfico. Por ejemplo, para nuestra autora, el primer principio del arte es que la parte más importante de un cuadro debe estar mejor hecha, en el sentido de estar más elaborada. En la fotografía, sin embargo, ella observa que a veces pasa lo contrario. Mientras que el vestido se ha hecho digno de un libro de moda, nos dice, el rostro ha quedado, si no tan inacabado como antes, sí más inacabado en proporción al resto. Esto, que era en realidad un problema sobre todo de exposición, es algo que interesa mucho a nuestra autora. Y de hecho, Eastlake
alude continuamente a los problemas de exposición que implica la captación fotográfica de los rostros, es decir, de la parte que debería ser, de hecho, la más importante de la imagen. Las altas luces, escribe, que brillan en esa delicada epidermis, se extienden y magnifican de tal manera que toda la nitidez y la delicadeza del modelado quedan borradas, añadiendo que la inspección de un conjunto de rostros sujetos a las condiciones habituales de la humanidad y la cámara nos deja con la impresión de que un retrato fotográfico, por valioso que sea para un pariente o un amigo, ha dejado de recordarnos absolutamente a una obra de arte. Y desde su punto de vista sucedería lo mismo con la fotografía de paisaje. Frente a las fotografías con amplia profundidad de campo, en las que todo aparece representado con el mismo grado de nitidez, el mismo grado de exactitud, dando a todo, pues, mecánicamente la misma importancia. Frente a esto, nos dice Eastlake, al arte no le importa el acabado correcto, a menos que esté en el lugar correcto. Su gran objetivo, nos dice, es producir un todo. De modo que, cuanto más avanza la fotografía en la ejecución de las partes, menos da la idea de plenitud. A lo largo de este texto, desde luego, salta a la vista los precisos y abundantes conocimientos técnicos que nuestra pensadora tenía sobre la técnica fotográfica y sobre sus limitaciones en aquellos primeros años de la segunda mitad del siglo XIX. Así, por ejemplo, en relación al alto grado de contraste que solían tener las fotografías de aquella época, nos dirá que el bello ideal de Turner y la delicia de Rubens son caviar para la fotografía. Sus fuertes sombras se tragan todas las luces tímidas que hay en ellas, añadiendo que sus resplandecientes luces borran todos los medios tonos intrusos que las atraviesan. En su opinión, la nítida perfección del objeto que destaca sobre el cielo irreprochablemente desprovisto de manchas es exactamente tan perjudicial para el arte como elogioso para la ciencia. Claro, evidentemente el público acostumbrado en aquella época a los tumultuosos cielos, por ejemplo, de los paisajes de Turner o de Constable, claro, al ver estos cielos lisos, planos en las fotografías, claro, esto les debía parecer algo realmente muy ajeno al arte. De hecho, no dejará de insistir Eastlake en los problemas para controlar la exposición que tenían los fotógrafos en aquellos años, sobre todo en la fotografía de paisaje. De modo que nos dirá si es el cielo lo que aparece correctamente expuesto, entonces el paisaje permanece, dice, negro y poco hecho. Es decir, lo que diríamos nosotros subexpuesto. Por el contrario, si el paisaje es lo que se representa correctamente, es decir, diríamos nosotros, si esa es la parte si es la parte del suelo, la parte inferior del paisaje, la que aparece correctamente expuesta, entonces nos dice Eastlake, la impaciente acción de la luz habrá quemado todas las formas de las nubes en un resplandor blanco. Pero más allá de estos problemas técnicos que tenían los fotógrafos para controlar la exposición y poder captar adecuadamente todas las partes luminosas y oscuras que iban a fotografiar, problemas que en cualquier caso acabarían más o menos resolviéndose pronto mediante diferentes técnicas de exposición, de positivado y también con la aparición de materiales sensibles de mayor calidad. En cualquier caso, y a pesar de todo, lo más relevante en este texto de Eastlake es sobre todo la diferencia que ella va a establecer entre fotografía y arte, afirmando que para todo aquello para lo que el arte, así llamado, ha sido hasta ahora el medio, pero no el fin, la fotografía, dice, es el agente asignado. Es decir, aquí se está refiriendo nuestra autora a la función puramente representativa del arte, es decir, a todo lo que tiene que ver con la descripción exacta y precisa de la realidad. De modo que, para todo lo que requiere, dice, mera corrección y mera esclavitud manual, sin ningún empleo del sentimiento artístico, ella, la fotografía, es el medio apropiado y, por lo tanto, perfecto. De ahí que concluya Eastlake que la fotografía está destinada a reemplazar mucho de lo que se ha hecho hasta ahora, pero solo lo que era a la vez una apropiación indebida
y un deterioro del arte. En definitiva, Eastlake adjudica a la fotografía una función que no sería la artística, sino más bien una función testimonial, una función de registro. Y a su juicio la fotografía es sobre todo el testigo jurado de todo lo que se presenta a su vista. Y a este respecto pone como ejemplos, entre otros muchos, los estudios fotográficos de los diversos estadios de la locura, que considera hechos y lecciones del más profundo interés fisiológico, así como, por ejemplo, las representaciones fotográficas de la superficie de la Luna, o las fotografías de la botadura de barcos, o las fotografías de los contenidos de la Gran Exposición de Londres, ejemplos fotográficos todos estos que considera que no pertenecen ni al arte ni a la descripción, sino a esa nueva forma de comunicación entre el hombre y el hombre, que no es ni carta ni es mensaje, y que ahora dice llena felizmente el espacio entre ambos. Así se preguntará nuestra pensadora qué son en realidad el 90% de esos mapas faciales llamados retratos fotográficos, sino puntos de referencia y medidas precisas para que los ojos y los recuerdos amorosos los adornen con belleza y los animen con expresión, con la perfecta certeza de que el plano está basado en hechos. En este sentido, dice, ninguna imagen fotográfica que se haya tomado jamás en el cielo, en la tierra o en las aguas, de cualquier cosa o escena, por defectuosa que sea, cuando se mide según una escala artística, está desprovista de un interés especial, de lo que podemos llamar un interés histórico. Cada forma trazada por la luz, dice, es la huella de un momento, de una hora o de una época en el gran paso del tiempo. Y aunque la vista de una ciudad carezca, nos dice, de esas sutilezas de luces reflejadas y gradaciones armoniosas que pertenecen a los hechos que el arte tiene en cuenta, los hechos, sin embargo, de la época y de la hora sí que están ahí. Desde luego, para nuestra pensadora es precisamente en ese punto, es en ello, en lo que el tan alabado, el tan abusado agente llamado fotografía, dice, toma su legítima posición. Por lo tanto, para Eastlake, la misión de la fotografía es dar testimonio de los hechos, tan minuciosa e imparcialmente como, para nuestra vergüenza, solo puede hacerlo una máquina racional. Y esta vocación nos dice, no podemos sobrecargarla ni manipularla. De modo que, escribe, cuando la gente habla de la fotografía como si estuviera destinada a sustituir al arte, dicen lo que, si es cierto, no lo es en el sentido que quieren decir. Como ya he señalado, para Eastlake la fotografía solo reemplaza en el arte a lo que en realidad solo era algo que no era lo esencial en él, en opinión de nuestra pensadora. Porque el arte, nos dice, no reside en la corrección del dibujo, en la verdad del detalle y la ausencia de convenciones, lo que serían las mejores características de la fotografía, algo que sin duda puede hacer efectivamente la fotografía mucho mejor que un pintor. Por el contrario, nos dice, es en la unión de su propia mente, de la propia mente del artista, con el objeto que tiene ante sí, y el vástago, mitad estampado con sus propios rasgos, mitad con los de la naturaleza, que nace de esa unión, es decir, todo lo que pertenece al libre albedrío del ser inteligente, en oposición a la obediencia de la máquina. Esto, y mucho más que esto, constituye ese misterio llamado arte. Algo en cuya elucidación, afirmará, la fotografía puede proporcionar una valiosa ayuda, simplemente mostrando, nos dice, lo que no es. Con lo que, para nuestra pensadora, no hay en verdad nada en ese poder de imitación literal e irrazonable que ella reclama como suyo, en lo que, bien visto, no alivie al artista de una carga en lugar de suplantarle en un oficio. Asimismo, nos exhortará a que desechemos toda idea errónea sobre el supuesto perjuicio que la fotografía ocasiona al arte, aclarando que no es sólo por lo que la fotografía puede hacer para mejorar la esfera del arte, sino por lo que puede barrer de ella por completo, por lo que tenemos, nos dice, motivos para felicitarnos.
Con lo que de la lectura de este texto de Eastlake podemos concluir es que en verdad solo los únicos artistas que sí que se verían en peligro con la llegada de la fotografía serían, por ejemplo, los que, como los retratistas en miniatura, se limitaban a hacer algo que ciertamente la fotografía sí que podía hacer ya mucho mejor que ellos. Por lo tanto, para Eastlake, el valor de la fotografía en su relación con el arte no estaría en sus posibilidades de constituir un nuevo medio artístico en sí mismo. Esto, sin embargo, como todos sabemos, sí que acabó sucediendo, y en este sentido sí que podríamos decir que, bueno, es reprochable que la protagonista de esta sesión no fuese capaz o no llegase a ser capaz de ver con suficiente claridad por lo menos las infinitas posibilidades de expansión del arte que la llegada de la fotografía iba a acabar suponiendo. No obstante, sí que Eastlake supo ver muy bien cómo un importante valor de la fotografía era su capacidad para eliminar de las artes plásticas lo que en realidad no constituía, en su opinión, lo esencial en ellas, es decir, para liberarlas de su sometimiento a la mera función representativa. Por tanto, para Eastlake, la fotografía, lejos de ser una amenaza para el arte, le habría liberado de ciertas funciones y sometimientos que le eran en realidad ajenas, obligándole de esta manera a concentrarse más en todo eso que pertenece, como ella decía, al libre albedrío del ser inteligente, a todo lo que se opondría, en definitiva, a lo que ella consideraba como la obediencia a la máquina.